despliegue de países que está ahí, nosotros podemos señalar que cada uno de esos países tiene una agencia de innovación que trabaja con nosotros y que efectivamente también realiza lo mismo que nosotros, ¿no es cierto? Que es el acceso a financiamiento para sus proyectos colaborativos. Siguiente, por favor. Y algo importante que es muy básico de entender acá en la estructura de un proyecto de colaborativo de I+D+I en el marco de la red Eureka es que la estructura debe tener una empresa líder del proyecto, que puede ser una empresa chilena, pero también puede ser una empresa, otra empresa del marco de la red Eureka, y por eso también hablamos de una empresa partner, ¿no es cierto? Es muy importante que al menos tenga este proyecto colaborativo dos participantes de la red Eureka, ¿ya? Y lo que sucede es que también ningún participante pueda cargar con al menos 70% del costo total del proyecto. Es súper irrelevante eso porque muchas veces se produce que los proyectos son desbalanceados dentro de lo que es el presupuesto y esto nos lleva, ¿no es cierto?, a pensar o dentro de las actividades que se señalan, a señalar o inferir que efectivamente puede que un proyecto o una empresa esté desarrollando más que la otra empresa. Acá la idea es que ninguna tenga o se acerque al 100% de la propiedad propiamente tal del proyecto, ¿ya? Siempre tiene que ser un balance respecto del desarrollo colaborativo. Son proyectos que son máximo de 2 años de duración y deben tener un propósito civil. Eso es súper importante. Es el marco de Eureka, proyectos colaborativos, tiene que tener un propósito civil. Siguiente, por favor. Dato importante también, Corfo la red Eureka. Nosotros sí habíamos estado desde el año 2017 y por razones de contingencia nacional tuvimos que, ¿no es cierto?, em, remover ese presupuesto, pero ya hemos otorgado más de 2.800 millones de pesos en subsidios a diferentes empresas chilenas que quisieron participar de estos proyectos colaborativos. ¿Y qué es lo importante de esto? Porque uno podría decir, pero ¿por qué una empresa chilena se va a interesar en participar de una vinculación o desarrollar un proyecto con una vinculación internacional, ¿no es cierto? Hemos conversado mucho con las empresas que ya participaron, que ya postularon, que ya se adjudicaron un proyecto y una de las cosas importantes que nos señalaba era que más allá de la rentabilidad y el aumento de la competitividad que pudiesen obtener por parte para su empresa, también es muy importante el tema del acceso a conocimientos y tecnologías que no están disponibles en Chile. Ahí se produce una transferencia de conocimiento bien relevante una vez que ustedes identifican, ¿no es cierto?, su partner estratégico para el desarrollo del proyecto. Otra cosa importante que nos señalaban es el posicionamiento en mercados altamente innovadores a través de los partners que colaboran. Muchas veces llegar a mercado una empresa solita chilena es difícil, ¿no es cierto? Pero cuando ya vas validado por un partner extranjero, un partner europeo, un partner de Canadá, ¿no es cierto?, de Corea del Sur, bueno, las cosas cambian, ¿no es cierto? E incluso hace más fácil también el acceso a fuentes de financiamiento o levantamiento de capital. Por eso nosotros queremos hacer énfasis en que la red de Eureka es una red importante y relevante para nuestras empresas chilenas. Siguiente, por favor. Y ahora yo quería comentarle un poco respecto a lo que vamos a comentar en esta convocatoria. Recordarles que estamos en el marco del webinar de lanzamiento de dos convocatorias importantes de la red Eureka. Una que tiene relación bueno, ambas tienen relación a desafíos país. Una que tiene relación a economía circular, ¿no es cierto? A iniciativas para generar materiales más ligeros y con mejor desempeño ambiental, ¿no es cierto? Pero nosotros decidimos, ¿no es cierto?, abordarlo y complementar este webinar que nos lleva un poco a hacer una información respecto a lo que queremos. También abordarlo de un poco de punto de vista técnico, porque muchas personas me podrán decir ahora, ya, pero ¿qué es el lightweighting technologies? ¿Qué es el aligeramiento de los materiales? ¿Cómo se relaciona con la economía circular y cuáles son las oportunidades para nuestro país? Pues bien, ahí quiero darle el pase a André Enrique, que nos va a comentar un poco respecto de esta temática. Y también, antes de dar el pase a Andrés, perdón, vamos a estar con otra entidad muy relevante. André nos acompaña desde Circular Tech,
¿no es cierto? Es el centro de la macrozona norte para la economía circular. em, que está haciendo un trabajo tremendo en materia de economía circular en algunos sectores específicos y relevantes para nuestro país, sobre todo para la minería, pero también para otros sectores. Y también quisimos estar acompañados de una entidad relevante para nuestro país en el marco del tema de riesgos y desastres naturales. Y este es el Instituto ITREN, con su representante Macarena Pérez, que también nos va a comentar un poco respecto a las oportunidades de esta convocatoria, sobre todo para aquellos temas de contingencia y relevancia en temas de emergencia y resiliencia al cambio climático, que ya bien sabemos Chile es especialista y laboratorio natural para todos estos tremendos eventos que están pasando hoy por hoy, entendiendo que el cambio climático ya no llegó para quedarse, ¿no es cierto? Y es una urgencia que tenemos que abordar como empresas. Entonces, voy a dar el pase a Andrea Enrique de Circular Tech, que nos va a dar un poco el contexto técnico de esta convocatoria, y luego damos el pase a Macarena Pérez de ITREN para que nos dé un poco más una pincelada más profunda técnica respecto a lo que se espera en convocatorias como la de resiliencia al cambio climático. Bienvenidos, chiquillos. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ti, Carolina. Voy a compartir inmediatamente. Ustedes me avisan si se ve bien, por favor, la Se presentación. ve perfecto. Súper. Perfecto. Bueno, titulé esta presentación de Lightweighting, oportunidades para el desarrollo de la industria tecnológica, pero en realidad uno puede hablar del desarrollo de la economía en general cuando aborda este tema, y mi idea es poder compartirles 3 puntos. ¿Qué es lo que es lightweighting? Porque es más que liviano. Traté de hacer un juego ahí. No solamente se trata de que sea liviano. El lightweighting en la discusión de la sostenibilidad y la industria 4.0, y ahí voy a abordar lo de economía circular. Y el tercer punto, que son los desafíos y oportunidades para Chile. Voy a tratar de, haciendo honor al nombre de la presentación y del tema, lo más liviano posible y lo más ágil posible en la presentación. Primero, lightweighting, más que liviano, sin duda, si ustedes trabajan en el área, lo van a conocer mucho mejor. Quienes no estén muy cercanos van a empezar a ver el tema, y lo primero que les va a surgir son imágenes de automóviles y de aviones que ocupan distintos materiales para su construcción. Ahora, efectivamente, es a lo que uno más está expuesto en términos de información, pero cuando hablamos de... cuando uno está... Se suponía que no tenía que poner audio, pero cuando uno está hablando de lightweighting, el primer principio subyacente, ¿cierto? Es efectivamente que los materiales, o que necesitamos nuevos materiales que sean ligeros, ¿ya? En términos de densidad, pero, y aquí está la parte más relevante, que siendo ligeros puedan garantizar un rendimiento similar o superior al de los materiales que tradicionalmente ocupamos. Y esta segunda parte es lo que hace distintivo el lightweighting. Porque en definitiva, cuando estamos hablando de generación de productos, sobre todo me voy a centrar en productos, de lo que estamos esperando es que la composición de materiales que utilizamos, primero, tenga un rol funcional similar al que ya tenía anteriormente. Ergo, no nos sirven el desarrollo de nuevos materiales que hagan que no sea funcional ese producto que nosotros estamos utilizando. Es evidente en el caso de un avión que esperamos que no tenga ningún accidente el avión por los materiales que está compuesto, o un automóvil también. Entonces, el principio subyacente lo tenemos que tener muy claro, y por eso uno podría parafrasear un poquito más amplio que lo que hacen los anglosajones, que dicen que el lightweighting es más con menos, agregarle una parte que es más con menos, pero mejor. Y ese es el criterio que nosotros deberíamos utilizar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué deberíamos avanzar, o por qué es importante el aligeramiento de materiales para la economía actual y el futuro? Bueno, uno podría encontrar algunos elementos. Primero, porque nos permite mejorar el desempeño de los productos, el performance de los productos. Y esto es muy relevante en distintas industrias. Y aquí vamos a empezar a abrir el abanico. Suponga usted que trabaja en la industria minera, como dijo Carolina en el caso de Circular Tech por la cercanía que tiene. Si nosotros tenemos los camiones mineros o todo el sector de transporte minero, es intensivo en el uso de combustibles, por ejemplo, o en el uso de energía en general. ¿Por qué?
porque transporta toneladas de material, pero además en sí mismo, estos camiones, estas camionetas, cargadores frontales, tienen un peso en sí. Han sido diseñados de esa forma para aguantar, ¿cierto?, el contexto en el cual van a ser implementados. Ahora, uno podría pensar, por lo tanto, que puedo hacer que el desempeño de esa maquinaria y ese equipo mejore a partir de que utilizo nuevos materiales en su construcción. Ahora, eso tiene distintos momentos de donde medirlo. Primero, es que nos permite reducir los costos asociados al consumo de energía. Evidente, si un camión es más liviano, consume menos energía en el transporte. O, visto de otra manera, al mismo consumo de energía, puede incluso transportar más peso si así lo permite el diseño. El tercero, que más nos importa desde el punto de vista hoy día de sostenibilidad, cambio climático, que también nos permite reducir emisiones, y eso es lo que ustedes más van a encontrar, y cuando se me convida a hablar desde la economía circular, y también permite reducir la generación de desechos. Y eso me voy a adentrar un poquito más adelante. Pero nos permite, desde el punto de vista de quien produce el bien, una reducción de costos de producción por materias primas. Porque para ese producto en particular, que puede ser una pieza dentro de un producto, un automóvil, una maquinaria, lo que ustedes quieran, yo utilizo menos materia prima y vamos a ver por qué la utilizo en menor cantidad. Y finalmente, algo que tengan siempre presente, también permite mejorar la ergonomía y el diseño de los productos. Una cuestión que en economía circular, y lo voy a conectar inmediatamente, es clave. No porque sea sostenible ambientalmente tiene que ser feo. Lo digo en simple para que se entienda. Y el lightweighting y los materiales, los nuevos materiales, permiten incluso implementar cuestiones de diseño que son más atractivos estéticamente. Y esto lo podemos llevar a distintas áreas de la economía. Ahora, para que usted se dé cuenta, y esta gráfica es bastante conocida, nosotros tenemos fundamentalmente la discusión inicial de lightweighting pensando en materiales. Entonces, ¿cómo yo desarrollo distintos materiales como plásticos, compuestos, metales y aleaciones, ¿cierto?, que tienen una menor densidad y se pueden agrupar. Entonces, si usted trabaja en esta área, va a entender que si desarrolla polímeros, está en el área de los lightweighting cuando usted reduce esa densidad. Cuando está en el área de los aditivos, también le permite reducir densidad y tener una mejor performance. Cuando usted trabaja en el área de los metales y las aleaciones y logra compuestos de menor densidad, también está haciendo lightweighting y por lo tanto, a partir de solamente esta conceptualización de materiales, de desarrollo de nuevos materiales, nosotros lo podemos conectar a la segunda parte que es esencial para hablar de estos procesos de innovación. No me basta tener solo innovación desde el punto de vista, voy a simplificarlo, del material, sino que esto se tiene que vincular a un problema tradicional de innovación, a la explotación. O sea, yo tengo que tomar esos materiales y tienen que tener una aplicación práctica. Y esas aplicaciones prácticas, como las que ustedes pueden ver acá, van desde el área de la construcción, como estos compuestos metálicos que se pueden utilizar y que alivianan la construcción, o partes y piezas de distintos, por ejemplo, en este caso de automóviles, o usted puede ver acá, en este caso también, de poder tomar temas electrónicos que pueden ser impresos en capas cada vez más delgadas y que te permite hacer todo un tema de desarrollos tecnológicos. O que uno ya no lo observa, pero está detrás, los drones son cada vez más livianos. ¿Por qué? Porque vamos generando nuevos materiales y a su vez esto los vamos testeando para que este dron tenga una mejor performance o desempeño. O finalmente, cómo lo puedo ver incluso en materiales que se utilizan para el sector aeronáutico. Si bien no es parte de la convocatoria Eureka, y lo dijo Carolina muy, muy claramente, ojo que también lightweighting es utilizado hoy día mucho en lo que es innovación dual para los temas de ejército. Está muy fuerte en esa área, está muy fuerte también en el tema de ropas y textiles, así que el campo del lightweighting es muy amplio y después voy a mostrar una gráfica donde se nota un poco más. Así que no sienta que usted no está en esta área, sino que tiene que buscar bien
el principio. Lo que estamos haciendo es aligeramiento para lograr mejor performance y todos los elementos que yo le mencioné anteriormente. Ahora, desde el punto de vista ya un poquito más ordenado, la convocatoria en particular de Lightweighting se va a centrar en 7 grandes áreas. La optimización de enfoques de diseño ligero, voy a abordar un poquito ese tema después, que es clave. Ya se dieron cuenta que no solamente basta, lo voy a simplificar, ¿ah? No solamente basta tener buena ciencia de materiales, sino que hay que tener también buen diseño, porque puedo tener buenos materiales pero no saber su aplicación. Pero incluso sabiendo su aplicación, tengo que saber, ¿cierto?, si esto es económicamente rentable, si supera el performance actual. Entonces, hay un análisis mucho más amplio que hacer en nuestro desarrollo y eso ya lo transforma en una innovación. Segundo, nuevos materiales ligeros y fabricación optimizada. Y ahí recordar que como estamos hablando de productos y materiales, tenemos que ver cómo estos funcionan en condiciones reales de producción, ¿ya? No solamente a nivel de laboratorio, y por lo tanto pueden pasar al sector industrial. Fabricación aditiva, que ya es un tema bastante conocido en nuestros países, y no solamente se reduce a polímeros, sino también a metales. También podríamos incluir construcción por temas aditivos. Digitalización, que es clave en todo este proceso, sobre todo en lo que significa el tema de diseño. El quinto, que es el análisis de ciclo de vida y economía circular, y me detengo un poquito más acá, porque todo esto que estamos haciendo en nuevos materiales requiere que nosotros entendamos cuáles son las oportunidades que desde el momento que estamos haciendo la ciencia de materiales y pensando en su implementación, cuál va a ser el ciclo de vida que siga eso y que nos permite ir recuperando en cada uno de los ciclos de producción o cada una de las etapas de producción y de utilización estos componentes para ser reutilizados y no llegar a disposición final. Si quiere como principio en simple, así como decimos que el lightweighting se basa en el principio de hacer más con menos y mejor, tiene que además incorporar cero disposición final como principio. Eso debería guiarnos en lo que significan nuestros desarrollos tecnológicos. Pero además, no solamente la idea del cero disposición final significa que vamos a reciclar, sino que también cómo incorporamos los principios de monomaterialidad. ¿Cómo hacemos esos juegos dentro del lightweighting? Entonces, es mucho más entretenido, por lo menos para mí, de lo que significa este desarrollo tecnológico y de innovación. Reciclaje de los materiales ligeros también nos pone ahí un desafío, y todo lo que son la tecnología de adhesivos. ¿Sí? Muchas veces uno no considera porque ve partes y piezas cuando uno habla de lightweighting, pero todo lo que es la tecnología de adhesivos es también parte de este proceso y es lo que nos permite pensar de una forma distinta los procesos productivos. Ahora bien, usted va a tener que abordar 3 enfoques y esto no está en las bases, solamente son sugerencias. El primero es que cuando estemos pensando en materias de lightweighting, usted tiene que abordar la idea de sustitución de materiales. O sea, hoy día usted tiene procesos productivos funcionando, hoy día usted tiene partes, componentes, piezas y materialidades funcionando, y por lo tanto la pregunta más fácil de entrada es qué podemos sustituir que funcione mejor y cumpla principios de lightweighting y sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, cómo desarrollamos polímeros, aluminio, compuestos, aleaciones, etc. El segundo es el enfoque en el proceso de manufactura, manufactura aditiva, ¿cierto? Moldeo, mecanizado, etc. O sea, requiere usted entender, como le dije al comienzo, no solamente el diseño del compuesto, sino cómo se relaciona con la manufactura. Y finalmente, cómo estos dos componentes dialogan con la ingeniería y diseño avanzado, sobre todo en ámbitos de simulación. Y ahí usted va a tener un desarrollo que hacer desde el punto de vista de la innovación tecnológica. Claro, yo se lo puedo llevar a la práctica con lo que es más común, con el tema de todo lo que usted podría hacer solamente con los componentes de un automóvil, ¿cierto? Desde las aleaciones ligeras, ¿cierto? La salud, los materiales avanzados, los compuestos y cómo pueden estar relacionados, fíjense, con distintas partes de un automóvil. Ahora usted trasládelo a cualquier área de producción. Podría utilizar esos 4 mismos ejes y pensar un proceso productivo. ¿Cómo puedo hacer yo más liviano? Me voy a meter de nuevo en el área de la minería. ¿Cómo yo puedo hacer bolas de molienda más livianas, pero que cumplan la misma función? O las maquinarias y equipos, o en el área agrícola también. O sea, yo puedo ampliar este análisis a cualquiera y usted podría aplicar lightweighting. Pero para ello, 3
recomendaciones de diseño. La primera es la optimización topológica que está detrás del lightweighting, que significa simplemente cómo se utiliza esto cuando queremos hacer algo más ligero. Simplemente la optimización topológica es cómo pasar de esa silla compacta que ustedes ven con una persona sentada, que tenga la misma funcionalidad original y se ve al final desde el punto de vista del usuario, pero con menos material. Fíjense qué simple, yo ya tengo un diseño y lo quiero optimizar a partir de la topología. Y eso es un enfoque en el diseño y la tecnología lightweighting, que no hay que confundir con el diseño regenerativo, que es cuando yo no tengo claro el producto y voy a iterar. Y a partir, y aquí se conecta con otro tema que no es parte del lightweighting, con temas de inteligencia artificial. Y es otra área que el país también está tratando de impulsar y que tiene que ver mucho cómo diseñamos productos, ¿cierto? A partir de iteraciones. Y esto es un área muy, muy hoy día hot topic, digamos, a nivel internacional, el diseño generativo. Y finalmente, cómo diseñar estructuras reticulares, que quizás lo más visto desde el punto de vista del lightweighting, que son las distintas estructuras de los materiales que en este caso también se simulan y se les pide que estén relacionadas con el material deseado y también con el método de fabricación deseado. Y por lo tanto yo puedo hacer distintas simulaciones con materiales, ¿cierto? Con métodos de fabricación para responder a algún desafío desde el punto de vista productivo. Ciencia de materiales detrás, enorme. Pero son tres elementos que hoy día están en la discusión del diseño lightweighting. Y me apuro para ir terminando. ¿Y cómo se relaciona esto con sostenibilidad y industria 4.0? Bueno, lo dejé en inglés, pero básicamente hoy día la Unión Europea lo que está trabajando fuertemente con su estrategia es entender que el lightweighting es un cruce entre sectores tecnológicos y no está limitado solamente a los materiales, al diseño, a la producción, sino que cómo contribuye, en este caso, el Green Deal que tiene Ergo para nosotros, cómo contribuye a la sostenibilidad, a nuestra hoja de ruta de economía circular y a otros aspectos que nos puedan interesar. Y es más, y esto es parte de la Unión Europea, yo se los dejo, no lo voy a, no tengo tiempo para abordarlo en detalle, pero a lo menos esto significan tres campos: el campo tecnológico, el campo de los materiales y el campo de los procesos de manufactura. Ya aquí hablamos un poquito más amplio y por eso da sentido a la idea de que el aligeramiento de los materiales se relaciona también con los ámbitos de la sostenibilidad y, por supuesto, cae de cajón con Industria 4.0 porque estamos hablando de producción avanzada. ¿Ya? No estamos hablando de temas manuales específicamente, sino de la aplicación de ciencia y tecnología para esto, y nos permite tres elementos: disminución en uso de materias primas, eficiencia energética de producción y uso, y facilitar el cierre de los círculos para evitar la disposición final, como les mencioné. Y significa vincular el lightweighting design con el design for circularity. Ya en ese punto es donde se vuelve rico desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y ahí ustedes pueden ver distintos pasos que nosotros podemos lograr. Y termino con las barreras y oportunidades para el país. El primero, para que seamos positivos, puse barrera y oportunidad al lado, porque no nos quedemos siempre con lo negativo. ¿Tenemos una baja industrialización? Sin duda. Cuando uno habla de lightweighting y ve Europa, dice, bueno, pero fabrican los aviones, fabrican los barcos, fabrican y tienen varias fábricas. Ni hablar de Asia. Sí, es verdad. No tenemos suficiente industria en número y tamaño, pero a lo mejor hay que pensar distinto, que podemos ser proveedores de soluciones de lightweighting. Eso significa saber diseñar nuevos materiales que probablemente no los produzcamos nosotros, en otros casos sí, que no produzcamos las partes y piezas, pero tengamos la ciencia y el conocimiento detrás. Ojalá que esto lograse desde el punto de vista de emprendimientos de base tecnológica, por ejemplo, a tomar fuerza desde el punto de vista productivo en sí. Pero es algo que hay que trabajar. ¿Tenemos bajo desarrollo tecnológico en estas áreas? Por cierto, somos un país pequeño, no tenemos la masa crítica necesaria, y ahí es cuando vienen la importancia de estas redes como Eureka, generar redes de colaboración. Cuando uno mira Europa, en realidad es una gigantesca red de colaboración entre Suecia, España, Alemania, Francia, Inglaterra, bueno, no Inglaterra hoy día, pero distintos países, y por lo tanto logran avanzar en esto, generan una masa crítica suficiente. Entonces nosotros tenemos que entender el desafío tecnológico en formato de red, donde capacidades que tienen otros pueden ser utilizadas para nuestro beneficio o el beneficio mutuo.
Falta de capital de I+D+I, no hay ningún país que diga que tienen lo suficiente, ni en Europa, ni en América Latina, ni en ningún lado, pero hoy día tenemos a Corfo haciendo esta vinculación y eso es virtuoso, así que hay que aprovecharlo. ¿Y falta de una estrategia nacional en estas áreas? Sin duda que falta, y eso todavía no tenemos una oportunidad porque ahí es el Estado el que tiene que coordinar, o tenemos que lograr de abajo hacia arriba impulsar que estrategias de este estilo se puedan dar. Entonces, para cada barrera, y usted podrá identificar las barreras que quiera, siempre va a haber una oportunidad de solución y creo que esos son los caminos que hay que buscar. Sin duda, uno de los más difíciles, que lo dejé aparte, tiene que ver con esta última gráfica y esto sí que es un desafío desde el punto de vista de los equipos y las empresas. Hay que lograr que estos nuevos materiales y su implementación tengan un precio que sea competitivo, porque siempre vamos a tener la misma regla. Si el compuesto tiene mejor performance, pero duplica el precio que el actual, las empresas no lo van a cambiar. Entonces, nuestro gran desafío es cómo desarrollar tecnologías lightweighting que realmente sean competitivas en términos de costo. No basta con la buena ciencia, no basta con la buena innovación si no hay buen precio. Y ese es el desafío que nosotros tenemos que tener. Y Circular Tech, termino con eso, que junto con Corfo está organizando un seminario para inicios de agosto, finales de julio online, donde vamos a poder conversar con distintos expertos internacionales en esta materia y por supuesto Circular Tech también está abierto a la colaboración nacional de quien quiera conversar de estos temas o desarrollar proyectos. Eso es por mi parte. Oye, más que claro echarle agua, ¿no es cierto? Quedó súper claro en súper poco tiempo el llamado, porque en general los llamados de Eureka, como ustedes deben saber, tienen que postular en inglés y todo está en inglés su primera fase. Entonces, agradecido a Andrés porque fue súper claro respecto al resumen de lo que es el foco técnico de la convocatoria. Ven que hay harta oportunidad y ven que también Corfo está trabajando para ello y vamos a cobrar la palabra. Yo creo que con Circular Tech tenemos que trabajar en torno a cómo poder vincular a todas estas empresas que están aquí conectadas con empresas extranjeras que quieran hacer proyectos colaborativos en este tópico. Así que muy agradecida, Andrés. Vamos a tener más instancias porque la convocatoria, bueno, vamos a hablar de la fecha, de los requisitos y todo un poquito más adelante, pero la convocatoria sigue, así que muy atento ahí a todas nuestras redes sociales. Vamos a dar el pase ahora a Macarena. No, no la veo, la Maca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, no la veo. ¿Estás por ahí, Macarena? Sí, Ahí está acá. Macarena. Perfecto. Vamos a dar el pase a Macarena Pérez, representante de ITREN, que nos va a hablar un poco también respecto al otro foco temático de la otra convocatoria, que culmina un poquito después de Lightweighting, que tiene que relación con la resiliencia ante desastres y cambio climático. Aprovechemos las oportunidades que nos está entregando la iniciativa Eureka, ¿verdad, Macarena? Gracias por venir. Bueno, ¿te escucha bien? Sí, súper. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar de esta iniciativa. Nosotros como Instituto Tecnológico Público tenemos el mandato del Ministerio del Interior en el ámbito de la resiliencia ante desastres. Dependemos de Corfo, por supuesto, así que felices de poder colaborar en este tipo de instancias y potenciar justamente algo que en el caso de Chile, en materia de desastres, todavía estamos, yo diría que pasos bien atrás en comparación a otros ámbitos y a otras regiones del mundo. Justamente hoy día estaba comentando el tema del huracán en el Caribe, y efectivamente en estos casos, por ejemplo, hay varias instancias donde se han desarrollado tecnologías locales, tecnologías de alerta temprana, en otros mecanismos que efectivamente han permitido que la sociedad esté mejor preparada y que efectivamente pueda responder mejor a este tipo de situación. Hoy día me acompaña Simita Navarrete del equipo de IPEN también, así que felices de poder aportar en esto. Solo comenzar diciendo que ya el hecho de que se hable de desastres y cambio climático desde nuestro punto de vista nos parece maravilloso. Eso significa un avance en términos de cómo se están relacionando estas temáticas. Desde mi ámbito de la geografía, yo soy geógrafo, esto siempre tuvo una relación, porque efectivamente los desastres ocurren en algún lugar, y muchos de los desastres que estamos viendo, sobre todo en las, no sé, no tengo el concepto de avanzar las lamas. Ahí. Muchos de los desastres justamente que hemos visto incrementados en el último tiempo, por ejemplo, las lluvias intensas que hemos tenido estacionales
en los últimos meses nos recuerdan un poco de estos episodios. Solo comentarles brevemente que el Instituto para la Resiliencia ante Desastres nace a partir de la estrategia CREDEM. La estrategia CREDEM viene desde el año 2010, donde Chile enfrentó justamente un desastre de una escala a nivel mundial, que efectivamente llamó a que todos los actores que están relacionados con la temática de desastres se movilizaran. Y se creó al alero en ese entonces el CENIR, por eso está con ese nombre. Hoy día parte del Ministerio de Ciencia, CPCI, por supuesto, un mandato para impulsar una agenda específica de I+D+I+D en la temática de desastre. Junto de la mano siempre de ONEMI, hoy día es una PRES, a partir justamente del cambio de la ley, que entró en vigencia hace más o menos 2 años, un poquito más, que mandata a Chile ya no solo a trabajar en la respuesta, sino que efectivamente estar preparados para toda la gestión del ciclo de gestión de riesgo de desastre. Nuestro mandato tiene que ver con 14 tareas, que les voy a contar algunas que se relacionan directamente con el ámbito de este llamado y que efectivamente pueden revisar, los documentos van a estar disponibles y que les pueden dar algunas ideas de iniciativas o de instancias donde hay mucho por hacer y donde tenemos ejemplos de otros países en los que se ha avanzado bastante. Estas 14 tareas abordan desde el ámbito de la infraestructura, el ámbito del fomento de una cultura más resiliente, algunas más relacionadas con ámbitos mucho más técnicos, más precisos, pero todos efectivamente tienen que considerar estas 14 tareas y estas condiciones habilitantes, que la única manera de abordar la temática de los desastres en nuestro país tiene que ser una forma integrada. Efectivamente, Chile suscribe mandatos internacionales, nosotros suscribimos programas de Naciones Unidas, donde nos comprometemos no solo como en el ámbito climático, ¿cierto?, con los marcos de la COP, sino que también suscribimos ciertos convenios en el marco de los avances que hacemos para trabajar en las distintas fases de la gestión del riesgo. ¿Me podría avanzar la lápiz, por favor? Gracias. Nuestro propósito, por tanto, me hace mucho sentido con algo que tú mencionaste, Carolina, al inicio, que son temáticas de relevancia país. Efectivamente, nosotros como Instituto Tecnológico Público tenemos que gatillar, crear bienes públicos, tenemos que trabajar en proceso, pero tenemos que ser capaces de hacer una convergencia de actores. Como mencionaba justamente el expositor anterior, sin duda eso es uno de los componentes más complejos. Nosotros a lo largo de los años que tenemos, que somos bastante nuevos, tenemos 4 años recién, y como corporación 3, nacemos al alero de las universidades que nos albergaron en los primeros años. Efectivamente esa confianza, ese nivel de relacionamiento desde el ámbito público, desde el ámbito privado, la industria, la sociedad civil y las universidades en el ámbito de la investigación es complejo, y esas confianzas efectivamente se van creando a través de distintas iniciativas. Por lo tanto, nosotros nos planteamos ser un aliado estratégico del Estado en el marco de la resiliencia ante desastres, ser capaces de innovar a través de distintas aplicaciones basadas en datos y modelos. Eso es muy relevante porque efectivamente en el ámbito de desastres hay harta leyenda, hay harto mito urbano, se mezclan muchas cosas y efectivamente nosotros nos permitimos siempre el componente técnico para abordar estas temáticas. Y voy a explicar específicamente un poquito más adelante algunos de los desafíos específicamente que nos enfrentamos hoy día, donde este tema cobra aún más relevancia, la importancia de los datos y de la información. Y por supuesto ser capaces de tener una articulación inteligente para ser capaces de reducir las brechas que nosotros identificamos en cada uno de estos ámbitos. ¿Podría avanzar la lápiz, por favor? Para esto nosotros creamos un modelo de articulación, ya van a ser 3 años, por supuesto es un modelo de articulación de carácter vivo, en movimiento, por lo tanto lo hemos ido adaptando, y para nosotros la necesidad de hacer un match entre los problemas de interés público y las capacidades de I+D+I en el país a través de soluciones que efectivamente estén basadas en conocimiento técnico es de gran relevancia. Solo quiero mencionar uno de los ejemplos que para nosotros ha sido bastante exitoso, todavía en desarrollo, pero impulsamos con el Ministerio de Ciencia
a partir de los incendios del año 2023, de la problemática que enfrentamos en esta temporada de incendios. Justamente un trabajo colaborativo y participativo con las regiones que en ese momento fueron las más afectadas, consiguiendo fondos, en este caso de la NIF, para que efectivamente las temáticas que se abordaron a través de estos desafíos públicos fueran temáticas que fueron levantadas desde el territorio, tanto por investigadores, por instituciones de la sociedad civil y por instituciones públicas que pusieron sobre la mesa, frente a los incendios forestales que habían vivido, a los desafíos que podían ser abordados a través de la investigación, a través del desarrollo de tecnologías y de instancias que efectivamente permitieran avanzar con una base concreta y con un problema asociado a un territorio específico, pero que claramente tiene alta replicabilidad en el territorio nacional. Este desafío, bueno, los fondos fueron adjudicados justamente la semana pasada o antepasada. La próxima semana justamente se va a hacer una actividad en relación a esto con el Ministerio de Ciencia, y nosotros vamos a acompañar como instituto todo el proceso que tiene que ver con estas primeras fases y con el pilotaje de las distintas investigaciones que se van a desarrollar. Lo que significa que vamos a apoyar, por ejemplo, en una brecha que para nosotros es fundamental, que se relaciona con los datos y con la información. Es una de las brechas que identifica la estrategia CREDEN. Efectivamente, nosotros solo podemos ser capaces de disminuir el impacto inmediato de los desastres si contamos con datos. Perdón, me distraje que me sale la pantalla dentro del chat. Solo podemos ser capaces de buscar esas soluciones si efectivamente contamos con datos y contamos con información que sea de carácter pertinente. Este es uno de nuestros ejemplos de este modelo de articulación que nosotros potenciamos y estamos trabajando, como les comentaba, día a día. Si pudieras avanzar, ¿lo tienes? Estas tareas que plantea la estrategia CREDEN con estas condiciones habilitantes que son basales. Por ejemplo, una es la de la información y la de los datos que les acabo de mencionar. Quisimos enfocarlo hoy día en la presentación específicamente en cuáles pueden ser algunos de los aportes relevantes desde el ámbito privado a estas tareas. Este documento es un documento que está disponible en el sitio web de ITREM, que lo pueden revisar. También los invito a ver algunas de las instancias donde hemos podido hacer charlas específicas relacionadas con temáticas de cambio climático. Con el último evento que hicimos este año fue justamente relacionado con incendios forestales, por ejemplo. Entonces, ahí se relevan algunas de las experiencias internacionales, pero también locales, municipales, basadas no solo en tecnologías y en innovación, sino que en tecnologías entendidas como instrumentos comunitarios, por ejemplo, de aplicación de carácter comunitario y impulsadas por la sociedad civil. Aquí algunas de las tareas que nosotros vemos en las que se puede abordar la temática de desastres desde esta perspectiva y desde la perspectiva de Eureka. La primera tiene que ver con los materiales, y ahí quizás un poquito de relación con la presentación anterior. Efectivamente, para el proceso de recuperación y para lo que ha sido denominado como, en general, la recuperación justamente de las zonas afectadas, desde el ámbito de la materialidad de las construcciones, como desde el punto de vista ecológico, eso también siempre es súper importante considerarlo. Efectivamente, el uso de nuevas tecnologías en el tipo de servicios asociados a esos entornos construidos es fundamental. Aquí quizás nosotros como Chile, como hemos estado mucho más expuestos, o no diría mucho más expuestos, hemos vivido, no sé la edad de los participantes acá, pero nos ha tocado vivir algún terremoto, algún sismo, quizás tenemos muy asociado a que Chile efectivamente cuenta con altos estándares en términos de edificaciones, y esto ha sido producto justamente del impulso de tecnologías innovadoras que son imitadas por otros países y donde nosotros somos un ejemplo. Pero claramente nos quedan desafíos en situaciones como procesos de remoción en masa, que hoy día cada vez son más comunes. Justamente este invierno hemos estado con altas alertas por el tema de inundaciones, por ejemplo, cómo responde la ciudad en su conjunto a este tipo de situaciones. En cuanto a la materialidad, la conectividad, son temas que claramente son desafiantes y pueden ser una línea específica. La tarea 6, yo aquí las menciono porque así están en el documento, pero ahí lo pueden revisar. Está relacionada justamente con aplicaciones de tecnologías de información, de control y comunicaciones habilitantes.
¿A qué se refiere esto? Y este es un tema muy en boga, sobre todo este año, y es un tema que nos va a acompañar de aquí, yo creo, por lo menos a los 10, 15 años que vienen. ¿Cómo efectivamente yo comunico el desastre? ¿Cómo lo comunico desde el punto de vista, desde la tecnología que utilizo? Pero también desde el punto de vista de desarrollos tecnológicos que sean capaces de responder a una situación extrema, donde efectivamente los niveles de conectividad son menores, donde efectivamente yo no voy a tener el mismo internet que tengo siempre, no voy a tener la capacidad de conectividad sobre la cual estoy parado en la normalidad, que son situaciones extremas. Sobre todo en el ámbito hoy día, yo diría que a nivel global se está abordando desde la multiamenaza, que es un concepto que quizás también les suena, que hoy día está cada día más común. Efectivamente es esa relación entre distintos elementos y distintas situaciones que ocurren en un territorio. Claramente los incendios forestales, por ejemplo, provocan y tienen una consecuencia en el territorio que puede aumentar ciertos procesos, por ejemplo, de remoción en masa en caso de lluvias extremas. Por lo tanto, este tipo de amenazas y esa relación de carácter sistémico entre los desastres es algo que hoy día es cada momento más desafiante. Ya no es suficiente con que yo mida solo una situación, sino que efectivamente tengo que comprender que esa situación puede estar generando un conjunto de consecuencias en otro ámbito. Y la tarea 14, justamente son modelos operacionales predictivos de respuesta frente a desastres. ¿Cómo efectivamente yo mejoro la resiliencia comprendiendo el impacto de las amenazas sobre decisiones operativas? Esto es directamente, ejemplo, interrupción de actividades productivas. ¿Cómo respondo y cómo tengo capacidad de dar respuesta a esto? Nosotros, como les comentaba, tenemos como Instituto Tecnológico Público relación, por supuesto, con el ámbito de la industria. Hemos trabajado y tenemos como socio el Coordinador Eléctrico Nacional, donde Chile efectivamente tiene una capacidad de respuesta, por ejemplo, bastante avanzada en comparación a otros países, en términos de los sistemas eléctricos, por ejemplo, de la caída y cuánto tiempo tienen en el fondo en ponerse en operación nuevamente. Pero ahí claramente todavía no se hace por recorrer. La siguiente lámina. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? ¿Parece que sí? Ya, Súper, súper. súper bien, dale nomás. Súper. Aquí quisimos destacar, sobre todo entrando en el ámbito de cambio climático. Porque les decía que para nosotros, cuando nos plantearon esta iniciativa y poder colaborar con esta iniciativa, nos hizo todo sentido. Efectivamente, Chile suscribe convenios internacionales relacionados con desastres, pero también con cambio climático, y en general han sido agendas que han ido muy en paralelo, pero no han tenido la capacidad de converger. Este no es solo el caso chileno, sino que efectivamente nosotros hemos tenido oportunidad de verlo a nivel global. Nosotros como ITREN participamos en las plataformas globales de desastres, en las plataformas regionales de desastres, y nos damos cuenta que efectivamente muchos países de estas agendas han ido avanzando en paralelo. Por un lado se implementa la ley de cambio climático, por otro lado se implementa y se mandata la ley efectivamente en torno a los desastres, a la creación de Senapred, al servicio y a todo lo que eso conlleva, creación de sistemas de información, etcétera. Pero ¿cómo hago ese cruce de información? Porque efectivamente son agendas que tienen temáticas comunes, empezando por un territorio común, en el caso de Chile, por ejemplo. Por lo tanto, este cambio climático claramente aumenta las probabilidades de ocurrencia de desastres, justamente lo que les comentaba, estos episodios de lluvias extremas desde el punto de vista meteorológico, cómo doy espacio a efectivamente tener esa información en tiempo real con respecto a la data, a la medición. El otro día conversaba con algunos alumnos de un diplomado que me tocó impartir una clase que justamente hay conceptos relacionados con desastres que hace 5 años jamás alguien habría ni siquiera mencionado. Me parece maravilloso, porque efectivamente son temas que se están poniendo sobre la mesa y sobre los que tenemos que tener mayor conciencia, sobre todo por el tema de la lluvia de hace algunos meses. Pero ¿cómo estamos mejor preparados finalmente? ¿Cómo respondemos a eso? Son las grandes preguntas. Globalmente las pérdidas económicas en términos anuales de desastres, como se menciona ahí, son más de 300.000 millones, son cifras muy altas. En muchos países con los que nosotros hemos trabajado a través del Banco Interamericano, el foco se pone en la prevención y en la preparación y no en la respuesta.
pero en la gran mayoría de los países, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, está enfocado en la región. Entonces, efectivamente, ¿dónde pongo los recursos? Efectivamente, ahí hay un tema clave. Nosotros hicimos una primera aproximación, ahí los invito, que me a compartir el link de un estudio de gasto público. ¿Cómo sigue invirtiendo en la temática de esta? Estamos invirtiendo efectivamente en soluciones innovadoras que nos permitan estar mejor preparados, que nos permitan prevenir de mejor forma, educar a la ciudadanía, o efectivamente en cómo respondemos y en cuánto gastamos justamente en la reconstrucción. En el caso chileno, efectivamente está el foco en en que ya tengo el desastre y tengo que saber responder. Justamente este tipo de iniciativas como la de Eureka, nosotros sentimos que pretende o apunta a que la innovación sea clave justamente para estar mejor preparados. Por lo tanto, es avanzar varios pasos hacia adelante. Como les comentaba, estas cifras son de carácter público. Efectivamente, nosotros hemos hecho algunos estudios, los invito a revisar, y ahí no me quiero siempre en eso, a revisar a cuánto equivalen estas pérdidas en cuanto al PIB nacional. Efectivamente, para nosotros como instituto es una temática de gran relevancia, y hemos estado trabajando también en algunas iniciativas que pueden realizar respecto a la gobernabilidad, a cómo Chile está invirtiendo y temas más relacionados al tema público. ¿Pudiera avanzar a la siguiente? Y aquí quisimos hacer una primera relación desde el momento en que nos invitaron o nos comentaron de esta iniciativa, ya hace un par de meses atrás, con Catalina Undurraga, con la directora, pudimos participar en esta reunión. Eh, para nosotros siempre el ámbito privado y la industria ha tenido un rol fundamental. Quizás porque justamente nosotros como Instituto Tecnológico tenemos que alinearnos y alinear a todos estos actores. Para nosotros es evidente, pero comprendemos que desde el ámbito público eso no siempre es así, por ejemplo. Entonces, hemos identificado algunas iniciativas que justamente como les comentaba en los seminarios que hemos hecho, en los eventos, hemos identificado esas iniciativas de carácter más bien, yo diría, en una escala más pequeña, pero que, por ejemplo, en el ámbito forestal son capaces de crear indicadores de medición de especies o tanto de especies naturales como vegetales. En el caso de la industria forestal, por ejemplo, también hay harto uso de tecnología y avance en esta línea. Claramente nosotros vemos que estos productos y estas soluciones, en el caso de los desastres, tienen un concepto que es determinante, que finalmente lo que se tiene que pretender y el foco tiene que estar en salvar las vidas. Y que este tema, más allá de que sea un tema puntual, estas iniciativas efectivamente están sí o sí apuntando directamente al beneficio de las personas y de la sociedad. Por lo tanto, al ser un bien público, están en el beneficio de la resiliencia en su conjunto. Para nosotros también identificamos que es fundamental el trabajo intersectorial, y ahí nos ponemos a disposición. Nosotros trabajamos con más de 10 ministerios en carácter permanente, desde el Ministerio de Energía, Desarrollo Social, Vivienda, Obras Públicas, por supuesto con NAS, instituciones técnicas. De repente cuesta un poco llegar hacia esas instituciones, nos ponemos a disposición también para poder hacer esa relación. Nosotros tenemos ya construida esa gobernanza como instituto. Y efectivamente nosotros creemos que a través de la creación de estas oportunidades y de estas iniciativas estamos apuntando a un alto impacto. En el caso chileno, como les comentaba, nos tocó conocer muy de cerca en este último evento anual la temática de incendios. Lamentablemente fue justo en octubre del año pasado cuando hicimos el evento. Nos tocó conocer algunas iniciativas que se están impulsando, vienen algunas desde países que ya están muy adelantados en el tratamiento de la temática de incendios forestales, y quisiera enfocarme específicamente en eso porque es lo que se viene para los próximos 10 años muy fuerte en relación a cambio climático. Efectivamente, basados en modelos, por ejemplo, de California, de Portugal, de España, de Australia,
donde el tratamiento que se está dando a la temática de incendios forestales es de carácter sistémico. No se apunta solo a literal apagar el incendio en el momento en que está ocurriendo, sino a cómo yo tengo medidas de prevención, me adelanto a esa situación. Y con medidas de prevención, como les mencionaba antes, no me refiero solo a tecnología, ni a tecnología con grandes desarrollos, sino que muchas veces tiene que ver con el involucramiento de las comunidades. Ahí nos tocó ver algunos ejemplos de instituciones de la sociedad civil que han implementado, por ejemplo, medidas a nivel local y a escala local, que de pronto con un poquito de ayuda y de apoyo con algunas iniciativas, eso es muy replicable en el territorio. Por lo tanto, ahí los invitamos a conocer estas iniciativas, no solo en el caso de Santiago, sino que también de Concepción. Tuvimos invitados de algunos municipios de la región del Biobío, de Araucanía, con iniciativas locales que están trabajando en general, vienen más desde las universidades como emprendimiento como tal, pero efectivamente hay un espacio y que creemos que es un espacio súper importante que este tipo de iniciativas pueden abordar. Muchísimas gracias, Macarena, colega geógrafa también de la UC, ambas. No, felicitarte, muy interesante. En general, nunca estamos tan cerca de estos temas o desde la Corfo como innovación empresarial es poca la oferta que tenemos respecto a estos proyectos que en definitiva van como una puerta a los desafíos país que estamos viviendo año a año, mes a mes, siempre nos pasa algún siniestro y es por ello que tenemos que estar muy preparados ante estos eventos que son naturales, pero también antrópicos. Ojo decirlo también, que el llamado también considera desastres hechos por el hombre, ¿ya? Para los que no le gusta tanto el aspecto técnico. Así que importante señalar aquí, para despedir a nuestros invitados, porque le quitamos una horita y ya nos queda poquito para el término del webinar y pasar al operativo. Agradecerle a Macarena, agradecerle a Andrés y señalar que tanto eTrend como Circular Tech son nuestros aliados estratégicos en estas convocatorias, porque ellos también tienen vinculación con entidades internacionales, por lo que entiendo, por centros de investigación, y eso es algo súper importante, porque desde Corfo nosotros, ¿no es cierto?, financiamos a empresas, ¿ya? Pero en la red Eureka, los países que participan pueden, en algunas, de acuerdo al requerimiento de cada país, pueden participar entidades que reciben el financiamiento, empresas, pero también centros de investigación. Así que los dejo súper invitados porque vamos a seguir trabajando tanto con Maca como con Andrés durante todas estas convocatorias que son de aquí hasta octubre, pero con esta intención también, no tan solo de entregar el conocimiento que ustedes tienen, chiquillos, que se pasaron, porque es súper claro, más claro que el agua, pero también invitarlos a que nos apoyen, ¿no es cierto?, en la constitución ya nos están preguntando ahí cómo hacer el partner, cómo hacer el match, cómo conocer a empresas que puedan estar ligadas o centros de investigaciones que estén ligados a esto y que eventualmente puedan ser financiados con su agencia extranjera. Muchas gracias, los dejamos liberados para dejar también ahora a nuestro ejecutivo líder de temas internacional acá en la Gerencia de Innovación, Cristian Casanueva, quien va a contar los detalles respecto a cómo postular a un proyecto Eureka, ¿no es cierto? Gracias, Cristian, por la participación. No, hola Carolina, gracias a todos y agradecer también las presentaciones de Andrea y Macarena que de verdad dejaron muy claro, creo yo, los focos, así que todos invitados a postular. El matchmaking es la clave. Si no hacemos match, no tenemos proyecto. Básicamente es eso. Es complejo, es desafiante, pero es bonito. Es bonito porque un matchmaking, cuando establecemos un consorcio, nos abrimos a aprender, a aceptar tecnología, a transferir tecnología, a mejorar nuestras capacidades I+D y también a ser parte del proceso I+D de empresas y mercados que son altamente competitivos y con niveles de innovación mucho más altos que el nuestro. Entonces, a través de la red Eureka, estableciendo match, podemos justamente acceder con estos partnerships, con estos consorcios, a mercados innovadores altamente competitivos y muy desafiantes. Y para hacer un buen match, tenemos que planificar, tenemos que definir objetivos, tenemos que
definir qué es lo que quiero yo como empresa, dónde están mis necesidades y qué empresa a nivel internacional, en este caso de la Red Eureka, puede solventarlas, cómo yo me voy a beneficiar y cómo yo beneficio el proyecto. Hay que planificar un matchmaking, no es llegar y subirse al carro de un consorcio. En segundo, hay que investigar. Si vamos a participar en una ronda de negocio, tenemos que investigar sobre la empresa, tenemos que investigar sobre quién organiza. Luego tenemos que saber si la empresa ha tenido algunos temas, algo judiciales que podrían perjudicar a lo mejor nuestro desarrollo de proyecto, o a lo mejor es una empresa muy incipiente pero con altas capacidades. Esa investigación es necesaria y todos la deben hacer antes de participar en una ronda de negocio. Y finalmente, si yo estoy en una ronda de negocio, es importante hacer seguimiento. No me sirve de nada ir a la ronda de negocios si con quien me estoy sentando no logro el contacto, no logro el correo, no logro el teléfono, algún elemento que me permita hacer seguimiento, porque si yo participo en una ronda de negocio, los match no van a ocurrir en el minuto. Es un trabajo de largo aliento, puede demorar meses. En algunos casos, el establecimiento de algunos consorcios más grandes puede llegar a durar más de un proceso, más de un año. Puede ser un proceso tedioso, pero como les digo, es bonito porque uno se abre a aprender distintas culturas y estas barreras culturales se van terminando. Así que recordar antes de hacer un match, planificarlo, investigarlo y tener las capacidades de hacer seguimiento. Y la red Eureka pone a disposición instrumentos, una plataforma llamada B2Match para hacer matchmaking. Esta plataforma se creó en 2006 para que la Unión Europea aumentara sus procesos de colaboración empresarial a nivel comercial y luego a nivel de innovación. Y hoy la red Eureka la pone a disposición de estos dos llamados de Lightweighting Technologies y de Eureka Resilience Code. Con ellos nosotros podemos buscar nuestro partner, podemos agendar reuniones a través de la plataforma, podemos sostener reuniones a través de la plataforma para asegurar un consorcio. En el caso Lightweighting, la plataforma ya está abierta desde el 29 de mayo y va a cerrar el día que cierra la convocatoria, el 25 de septiembre. Para el caso de Eureka Resilience Code, la plataforma también está abierta y cerrará el 31 de octubre. Aquí están los códigos QR, ya los pueden escanear, ya se pueden registrar, ya tenemos empresas registradas e interesadas, así que invitamos a que ustedes también se sumen a la convocatoria. ¿Y por qué estas plataformas son tan importantes? Son importantes porque en la fase internacional, cuando se hace un lanzamiento de convocatoria, empieza el proceso de búsqueda de matchmaking y empieza el establecimiento del consorcio. Y si yo no tengo la opción, si yo no me registro acá, me va a complicar las cosas en el proceso de postulación, en el proceso de establecimiento del matchmaking. Recuerden que sin partner no hay proyecto, lamentablemente. Entonces, para el caso de la convocatoria del Lightweighting, que se abrió el 29 de mayo, esta cerrará en su fase internacional el 25 de septiembre y eh, va a abrir su fase nacional el 7 de octubre, post evaluación de admisibilidad. Cuando avancen los proyectos a fase nacional, nosotros los vamos a invitar a postular desde el 7 de octubre al CREA y Valida Eureka. Tendrán aproximadamente un mes y nosotros en diciembre esperamos ya tener la decisión final sobre los proyectos que vamos a apoyar con financiamiento Corfo a través del instrumento del cofinanciamiento CREA y Valida Eureka, que no se olviden que entrega hasta 220 millones de pesos. Por su parte, el proceso de postulación para The Resilience Code, que la convocatoria abrió ahora el 13 de junio, y aquí empezamos nuevamente con nuestro proceso de matchmaking, va a cerrar en su fase internacional el 31 de octubre. Nos tomaremos un tiempo de 2 meses para revisar las postulaciones internacionales y los que obtengan un buen porcentaje, o sea, perdón, buen punto de evaluación a nivel de admisibilidad, pasarán a fase nacional en marzo de 2025. Esperamos tener la decisión sobre nuestros proyectos alrededor de junio del próximo año. Esta tiene un poquito más de tiempo en la fase nacional,
pero como pueden ver, la fase internacional cierra luego, ya en octubre. Entonces, no, el llamado es a no relajarse. Por eso los invito a buscar sus partners, a revisar las plataformas y establecer desde ya los consorcios para que puedan postular y adjudicarse el fondo Crea y Valida Eureka. Caro, te entrego la palabra. Gracias. Oye, ahí estamos con habían algunas consultas en el chat. Yo sé que estamos un poquito pasadito en el tiempo, pero recordarles que estamos apoyando en todo lo que es la formulación del proyecto en su fase internacional. Ahora estamos en plena fase internacional, ¿no es cierto? En el marco de estos dos llamados, por lo tanto, vamos a estar apoyándoles en todo lo que tiene que ver como cómo postular tu proyecto. Ahí ya salían algunas ya personas que ya ingresaron a la plataforma, me parece muy bien, pero chiquillo, antes de todo es clave, tal como decía Cristian, de poder incorporar o tener un partner internacional. Sin partner no hay proyecto, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que ustedes nos vayan escribiendo. Ahí hay un link en el Corfo en Eureka y les mandé un sitio por el chat que dice Corfo en Eureka. Ahí ustedes ingresan y va a haber un link de un formulario donde ustedes pueden incorporar su proyecto o su idea de proyecto y nosotros podemos ir apoyándoles porque también como tenemos relación con otras agencias internacionales podemos apoyarles en la búsqueda del partner, pero la responsabilidad última de tener y traer un partner para el proyecto es de ustedes. Nosotros los vamos a estar apoyando desde acá. Vamos a tratar de articular ahí como les decía yo, con Circular Tech, con eTrend y otros aliados estratégicos que quizá también nos puedan apoyar en esta búsqueda de partner. Em, y respecto, hay algunas preguntas que, como bien le decía Gustavo, ahí te podemos apoyar, escriben un correíto y hacemos una reunión y perfectamente te podamos dar el detalle de cómo hacer esta parte. Pero efectivamente, para el partner, tienen que sí o sí poder apoyarse por nosotros y tener un partner ya designado. Macarena, ¿tú tienes una consulta? Sí, más que una consulta, algo que quizás me faltó decir, como tú mencionaste, Carolina, nosotros como ITREN somos parte de las plataformas globales de desastre, pero también podemos contribuir con aportar algunas Naciones Unidas en temática de desastres, tiene distintos ámbitos y específicamente tiene algunas redes que en el caso de Chile todavía están más incipientes, pero en otros países han avanzado, que son las redes de ARISE, que son las redes justamente de la industria asociadas a la temática de desastres. Entonces, efectivamente, ahí nosotros podemos contribuir con esos contactos en caso que les pudiera servir. Listo, Maca, ahí nos vamos a conectar internamente para poder también entregar esta información a todos nuestros postulantes. Ojo, súper interesante lo que dijo, porque tenemos la misión, ¿no es cierto?, de generar proyectos que tengan un foco industrial, un foco empresarial, ¿ya? Pero que vayan obviamente también en la línea de lo que nosotros buscamos, que es Lightweighting Technologies y resiliencia al cambio climático. Cristian. Sí, quiero contestar una pregunta de Leonardo Fica, Ah, que por favor. pregunta sobre el apoyo de Eureka. Primero, hay algo que aclarar. Eureka no entrega financiamiento público. Financiamiento público lo entregan las agencias de financiamiento que son parte de la red Eureka. Por ejemplo, si tú vas a hacer un proyecto entre Chile y Canadá, el proyecto va a ser financiado en Corfo, la empresa chilena va a recibir el financiamiento de Corfo e Innova, que es el Crea y Valida Eureka, mientras que en Canadá va a recibir el financiamiento de parte del National Research Council, que es alrededor de $500.000 canadienses, como 330 millones de pesos. ¿Ya? Eso que quede bien claro, que la red Eureka no entrega financiamiento. Y en ese sentido, las startups pueden postular a estas convocatorias. No hay problema siempre y cuando el proyecto tenga I+D. O sea, el proyecto tiene que tener una base tecnológica y debe haber una madurez tecnológica en el desarrollo ya del prototipo para después escalarlo rápidamente. Esa es como la condición de la red Eureka, además que sea civil y que los presupuestos no excedan el 70% por cada parte. Eso. Sí, y ahí pregunta también Leonardo, ¿cualquier empresa internacional puede vincularse con Eureka? Es importante que las empresas que participen de la convocatoria sean los países que participan de la convocatoria. Por ejemplo, Chile está en la red de Eureka
y lo hace a través de Corfo, y por ende las empresas chilenas pueden participar de la convocatoria porque son parte de los países miembros de la red y en este caso miembros del llamado. Ya esperamos haberte ahí aclarado un poco, Leonardo, la consulta que nos estaba haciendo. Dicho esto, no veo más consultas. Aquí había otra. Somos una startup con una solución TRL4, me imagino, para resiliencia. ¿Es necesario tener ventas para poder postular? Súper importante, chiquillos. Nosotros vamos a seguir haciendo webinars respecto a la etapa de financiamiento nacional. Ahora estamos en la etapa de financiamiento internacional, por lo tanto no hablamos todavía mucho de cómo se postula a la segunda fase. Lo que sí es importante, y les voy a mencionar a grosso modo, perdón, es que si ustedes pasan y aprueban la fase internacional, tienen que postular a la fase nacional a través del instrumento Crea y Valida, que es un instrumento de desarrollo de prototipo hasta su validación técnica y comercial, que tiene que tener componente de I+D, más I, y que tiene un monto de hasta 220 millones de pesos. ¿Ya? Esto es para empresas que cumplan con al menos 24 meses de antigüedad y que tenga venta por 24 meses, pero no necesariamente todos los meses, ¿ya? Lo importante ahí es el tema de la antigüedad. Entonces, para que ya vayan abordando, porque eso también lo vamos a revisar, ¿no es cierto? Las entidades extranjeras también tienen sus requisitos para sus propias empresas o entidades que postulen. Así que nada, nosotros estamos encantados de poder apoyarles en toda esta etapa internacional. Recuerden, estamos en la etapa internacional, por lo tanto tenemos que empezar a buscar nuestro Tinder, empezar a buscar nuestro pololo, que creo que ojalá podamos firmar un convenio de colaboración y de adelante ya desarrollar un proyecto, porque piensen que un proyecto acá en Chile nosotros lo financiamos con 220 millones de pesos y el proyecto en líneas generales podría tener hasta un monto similar en el otro lado. Entonces, un proyecto colaborativo de quizá mayor a 500 millones de pesos. Entonces, no es menor, chiquillo, no es menor. Y quizá también verlo desde el punto de vista de las oportunidades que nos otorgaron ahí nuestros relatores, ¿no es cierto? Hay harto que hacer, harto que hacer. Se identificaron un montón de oportunidades y cuando el know-how o el conocimiento no está del todo acá en Chile, tenemos que mirar, ¿no es cierto?, hacia salir de la frontera. Y nosotros estamos aquí como puente justamente para cruzar y apoyarle en esa salida de frontera y tratar de encontrarnos con un buen partner que permita un desarrollo exitoso del proyecto. Así que creo que súper, Leonardo. Creo que quedaron todos contentos con la respuesta. Muy agradecida a nuestros relatores nuevamente, muy agradecida también del Cristian y de todo el equipo de su dirección de entorno para la innovación, que está como siempre atento y haciendo este tipo de webinars informativos con el único propósito de que existan más y mejores postulaciones. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, están abiertas las postulaciones en el marco de las convocatorias internacionales de Eureka. Un abrazo.